En primer lugar, presentarme, soy Miguel Gil, vocal de mutuas y aseguradoras del colegio, soy fisioterapeuta como todos vosotros y bueno, pues en el mandato que desde la Junta de Gobierno tenemos para intentar hacer todo lo posible para luchar por, en este caso, por el sector de las aseguradoras, las mutuas y esta modalidad de la que vamos a hablar hoy, que es las unidades de tráfico. Pues llevamos trabajando, en mi caso concreto, pues la anterior legislatura, 4 años, más lo que llevamos de esta, o sea, un total de 5. Y antes de empezar a presentar al resto de los compañeros, pues quiero hacer un poco un breve balance de lo que llevamos avanzado hasta ahora, que seguramente es muy poco para todo lo que pretendemos y sobre todo para todo lo que necesita la profesión, pero creo que es importante que sepamos qué se está haciendo. Muchas veces nos trasladáis preguntas en este sentido y creo que es importante. Como bien sabéis, el ámbito de las mutuas y de las aseguradoras tiene una legislación que es de ámbito nacional, por tanto, los colegios profesionales que somos autonómicos tenemos muchas dificultades para poder interferir o intervenir en cuestiones importantes como puedan ser las condiciones y, por supuesto, en las tarifas donde no tenemos esa capacidad de negociación, puesto que son, como sabéis, eh, condiciones específicas de los intervinientes, es decir, de las aseguradoras y mutuas por un lado y de los fisioterapeutas por otro, en este caso representado en su condición por asociaciones o por sindicatos, etcétera. Pero no obstante, no nos quedamos tranquilos con decir no podemos hacer cosas, sí que se pueden hacer. Hemos intentado hacer un mapeo de la situación en Andalucía, gracias a la colaboración de muchos de vosotros y vosotras. Hemos intentado, además, eh, trasladar y elevar al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España estas inquietudes que además sirven y son para todos los colegios autonómicos, pero desde Andalucía, que somos un colectivo bastante activo, creemos que era importante trasladarlo. Fruto de esto se han creado dos comisiones, dos grupos de trabajo, uno de aseguradoras y otro de mutuas, en los cuales se está trabajando en diferentes proyectos relacionados, uno de ellos, el de mutuas, en cuanto a la calidad asistencial, con el fin de poder medir qué hacemos y cómo lo hacemos y sobre todo eh, justificar con números, que al final es lo que siempre se nos reclama, justificar con números la necesidad de poder atender a los pacientes en un tiempo adecuado, con unos criterios además que vienen establecidos por los fisioterapeutas, que somos los profesionales de la fisioterapia, no otros especialistas, y mejorar esos canales. Y en el ámbito de las aseguradoras estamos ahora inmersos en un trabajo arduo de revisión del marco jurídico, tanto autonómico como nacional, como incluso europeo, para tratar de eh, redefinir a nivel nacional eh, ese marco jurídico de manera que no perjudique, no lesione, por un lado, a la fisioterapia, a los fisioterapeutas, por otro lado, a los pacientes, que al final son el centro de nuestra actividad, y por descontado, tanto a los propios autónomos o representantes o, digamos, gestores de centros de fisioterapia que ven pues mermada su capacidad de justamente de gestionar el tema de las aseguradoras de las mutuas, pues bueno, por esas prácticas que entendemos que son muy mejorables, por decirlo de una manera amable, y por otro lado, para facilitar y permitir que esos trabajadores, esos fisioterapeutas de esos centros, pues también puedan tener unas mejores condiciones derivadas precisamente de esas mejores condiciones que se puedan obtener de cara a esas aseguradoras. En definitiva, estamos trabajando intensamente, siempre gracias además a vuestras aportaciones, a lo que nos trasladáis, porque al final somos pocas cabezas pensando, pero sí que muy, muy centrados en lo que nos ocupa. Os quiero presentar, aprovechar en este momento para presentar a Patricia Ruiz, que también es vocal de mutuas y aseguradoras y que igual que yo estamos muy implicados en este sentido. Y bueno, pues lo que pretendemos esto con esta acción de hoy, hablando de las unidades de tráfico, es responder algo que puede ser
fácil para algunos, pero para otros no, que es qué es una unidad de tráfico y, por supuesto, cómo podemos estar, si es que es nuestro interés, cómo podemos defender nuestros derechos como fisioterapeutas, como empresarios, como autónomos. En este sentido, cómo podemos gestar y negociar esa pertenencia a ese mundo de la aseguradora, en concreto de la unidad de tráfico, y conocer un poquito ese mapa. También presentaros, veis también a Jorge Roel, que es el presidente de Ascasi, que ahora os explicará con detenimiento qué es Ascasi y, bueno, qué supone en este sentido para la fisioterapia a nivel nacional como asociación y qué defiende. Y, bueno, pues si os parece, doy la palabra pues, a tanto a Patricia como a Jorge para que puedan también presentarse y saludarse. Hola, buenas tardes. Pues nada, como ya me ha comentado mi compañero, me llamo Patricia, también soy fisioterapeuta. Trabajo en el Hospital Virgen del Rocío y también en una mutua de accidentes laborales. Antes de nada, pues quiero agradeceros a todos el que estéis aquí para que podamos compartir este ratito. Y de la misma manera, pues agradeceros la colaboración a lo largo de este verano con las preguntas que lanzamos, pues para que nos hagáis llegar, que es muy importante, pues todas vuestras dudas y nosotros también podamos seguir esa línea de trabajo para poder intentar ir solventando todas las dudas y que entre todos consigamos pues mejorar lo que pretendemos, mejorar toda la asistencia y la calidad de la fisioterapia que damos. Y ahora pues aprovecharnos un poco de Jorge Roel para que pueda ayudarnos a todos a comprender y a saber un poquito más de las unidades de tráfico. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, soy Jorge Roel, presidente de Ascasi, Asociación Sanitaria de Clínicas Andaluzas sin Internamiento. Y bueno, me gustaría agradecer tanto a Miguel como a Patricia, a la vocalía, a la Junta Directiva del Colegio de Fisioterapeutas, esta oportunidad, que así es como la entiendo, de poder compartir con todos vosotros y también agradeceros tanto a un compañero vuestro, a José Manuel Bonilla, que siempre ha sido el nexo de unión con el colegio, con el que llevamos trabajando muchos años, y a todos vosotros pues, que estáis dedicando este rato de vuestro tiempo profesional o personal para tener este webinar. Oportunidad digo porque también me interesa mucho conocer vuestras opiniones, inquietudes y posicionamiento. En ese sentido, hemos determinado que, dado que dentro de los asistentes también puede haber una gran variedad de situaciones, desde fisios que tengáis clínica privada y que estéis trabajando el tráfico, otros que tenéis clínica pero no habéis trabajado el tráfico y os puede interesar, empleados por cuenta ajena o simplemente por curiosidad de saber cómo funciona este mundo, que la verdad es bastante complejo. Y a nosotros como asociación, aunque nos dedicamos a todo el ámbito de prestación sanitaria de los centros sin internamiento, y esto es importante resaltarlo por cosas que veremos a continuación, la verdad es que el tráfico pues, nos absorbe una gran cantidad de nuestra energía, ¿no? Bueno, como os he dicho, para dar respuesta un poco y poner en situación esta realidad tan compleja del tráfico, inicialmente sí vamos a hacer un repaso general, una visión general de lo que son las unidades de tráfico y del sector, lo más breve posible para dar paso y configurar esta reunión más como una reunión de trabajo, de intercambio de opiniones, que más una cosa unilateral de estaros, pues bueno, contando solo mi punto de vista. En este sentido, Daniel, si puedes poner la diapositiva, la de los logos de asociaciones, también por indicaros un poco desde qué punto de situación estoy representando, ¿no? Como os he dicho, soy presidente de Ascasi, que es el grueso de la relación por el ámbito autonómico de Andalucía. Ascasi es una asociación patronal que forma parte de la negociación del convenio a través de nuestra asociación nacional, que es ANSI, Asociación Nacional de Centros Sanitarios sin Internamiento, que está configurada por las distintas asociaciones territoriales, tanto la nuestra Ascasi Andalucía como la gallega, la castellano-leonesa, distintas murciana, distintas asociaciones autonómicas
que ahí un poco tenemos la misma situación que comentaba Miguel con los colegios, ¿no? Pues hay un ámbito más autonómico y luego tenemos otros interlocutores a nivel nacional, por ejemplo, para la negociación del convenio. Y luego AISEP, que además he visto que es lo que aparece, porque muchas veces no lo cambio. AISEP es una asociación internacional de profesionales de seguridad vial que lo que nos aporta ya es el ámbito internacional. Aquí tenemos representación ya en más de 20 países, pero sobre todo lo que es de interés para este ámbito nuestro es que está configurada por profesionales de muy distintos campos. El ámbito sanitario lo representamos nosotros a través de ASCASI y de las asociaciones nacionales, pero luego tenemos integrado tanto a policías, Guardia Civil, tenemos relación con Fiscalía, ingenieros de biomecánica, abogados, psicólogos, de manera que eso también nos sirve, también podemos ver a lo largo de las reuniones en determinadas situaciones un ámbito de conocimiento y de representación muy interesante, porque, por ejemplo, a través de ella pues hemos podido llegar al Congreso de los Diputados, apoyar iniciativas legislativas y entonces pues tenemos más cartas, por así decir, para defender nuestros intereses. Según la situación, pues utilizamos la representación de una o de otra. Daniel, si puedes poner lo que es el esquema general del plan un poco de situación de lo que va a ser esta presentación, intentaré hacerlo lo más rápida posible para ponernos por lo menos en un punto común de explicar la visión que tenemos nosotros de las unidades de tráfico y a partir de ahí pues ya damos lo antes posible paso a toda la parte de preguntas y de intercambio de lo que queráis vosotros plantear, ¿no? Aprovecho para comentaros que ahora voy a dejar en el chat el correo de asesoría jurídica, que es donde recibiremos también, además de las que respondamos aquí, aquellas preguntas que en un momento dado se queden por responder. Os dejaré aquí en el chat ese correo para cualquier cosa que una vez que finalice pues este webinar, pues se os quede en el tintero, que podéis también consultarlo. Así que bueno, pues vamos a aprender mucho con Jorge. Vale, muy bien, perfecto. Pues bueno, hecha una vez la presentación, Daniel, si puedes poner la primera diapositiva de las estadísticas para saber un poco en qué ámbito no sé si lo veis bien, se ve, pero bueno. Estos datos, para ponernos en contexto, son datos proporcionados por UNESPA, que, bueno, me imagino que sabéis, es la patronal aseguradora. Son datos de las víctimas de siniestros viales de 2019, año en el que, la verdad, se redujeron en torno a un 25% los siniestros viales por motivo del inicio de la pandemia, lo mismo que en 2020. Con lo cual, de estos datos, pues podéis más o menos estimar que estamos en torno a un 75% de la realidad y, de hecho, en este año ya se están alcanzando cifras superiores incluso anteriores a la pandemia. Aquí, como dato significativo, no sé si lo podéis ver bien, pero el volumen de lesionados, y aquí este dato se refiere a personas que han tenido un siniestro vial y que han dado parte al seguro, con lo cual serán más los siniestros viales, pero estamos en torno a una cifra de unos 300.000 lesionados al año que tramitan pues una reclamación, dado un parte a su compañía aseguradora. Es un dato importante porque normalmente todas las cifras que nos refleja la Dirección General de Tráfico en sus campañas siempre va enfocada a la reducción, que es fundamental, lo principal, de las víctimas mortales, pero no hacemos referencia a lo que son lesionados graves y lesionados leves. Es un dato muy significativo para lo que nos atañe a nosotros como prestadores de servicio, porque yo diría el 95 y posiblemente más de porcentaje de lesionados son lesionados leves o no muy graves. Con lo cual es un ámbito totalmente aplicable a la atención por parte de nuestros centros, que no requieren pues, ni de cirugías ni de hospitalización, con lo cual el gran grueso de la asistencia sanitaria de lesionados podría darse perfectamente, y sería yo creo lo lógico, en centros ambulatorios, internamiento, lo que pueden ser nuestras clínicas. Si podemos pasar, Daniel, a la siguiente diapositiva para ver esto cuantificado en facturación
¿cuánto puede suponer? Bueno, lo mismo, no sé si veis bien los datos. Aquí es una gráfica de evolución de la estimación en millones de euros de lo que supone la facturación por atención sanitaria, no estamos hablando de indemnizaciones ni de otros temas que no sean sanitarios, en los siniestros viales. Bueno, os doy el dato, en el 2018, que creo que es el último dato que se tiene, estamos en torno a 530, 550 millones de euros. De esta facturación, más o menos, el 30% es asistencia que presta la sanidad pública y el 70% prestada por la sanidad privada, en la que estamos la mayoría. Aquí comparativamente sí os puedo comentar que, por ejemplo, lo que supone el volumen de facturación de lo que son compañías aseguradoras de salud está en torno a los 5.000 millones, 10 veces más. Sin embargo, a efectos ya económicos de rentabilidad de paciente, lo que es un paciente de tráfico, a pesar de las reducciones y de que un poco los módulos y todo lo que se va reduciendo, los baremos, pues es, la verdad, muchísimo más rentable de lo que es un paciente de compañía aseguradora, que bueno, pues no es ahora el tema, pero además nos podemos echar aquí a llorar, ¿no?, con los baremos que tenemos de compañías aseguradoras. Si quieres, Daniel, ya pasar al esquema general y ya continuamos lo que es la exposición de situación, al guión. Vale, entonces, pasado el tema de estadísticas, vamos a ponernos esto en situación de un compañero pues que igual se plantea el empezar a atender pacientes de tráfico. Y para ello dice, bueno, pues yo cómo puedo acceder a atender a un lesionado de tráfico. Hay 3 vías fundamentales para atenderlo. Los que llevéis bastante tiempo atendiendo lesionados de tráfico, sobre todo anteriores al convenio, a la posibilidad en el 2009 de que los centros ambulatorios entráramos en convenio, o que no hayáis entrado en convenio, que lo hacéis de forma totalmente privada, pues sabéis que existe la posibilidad de la responsabilidad civil. O sea, esto es, te llega un paciente a la consulta, te dice que ha tenido un accidente de tráfico, dices, muy bien, pues yo le voy a tratar a precio privado, a lo que estime conveniente, al término le voy a cobrar la asistencia y usted pues ya es libre de ir a su compañía o a su abogado y reclamar la devolución de esa prestación. Este sistema, que ha sido el habitual antes de poder acceder al convenio, ¿qué problema tiene? Pues bueno, que mucha gente no tiene la capacidad, o teniéndola, pues dices que yo tengo una inseguridad de saber si luego este gasto sanitario la compañía me lo va a reconocer y me lo va a reembolsar. Entonces, es mucho más complicado ese tipo de paciente que esté dispuesto igual, pues por un accidente más o menos leve, a pagar 1.500 o 2.000 euros de un tratamiento privado. Ahí, ¿qué pasa? La alternativa, que algunos igual habéis utilizado, pues es llegar a un acuerdo con el abogado que lo representa, atenderlo, hacerle la factura y esperar pues 1 año, 2 años, año y medio, a que esa persona haya reclamado, si ha ido a juicio, que le hayan dado la razón y que luego además, si le han dado la razón y se le reconoce ese gasto sanitario y se lo ha pagado la compañía, pues acuerde de que tiene pendiente una factura con la clínica y hacer el abono correspondiente. Ya sabéis eso, el coste administrativo y de dinero en la calle que supone, y más en estas situaciones en las que estamos, ¿no? Otra vía de atender lesionados de tráfico pues es a través de una gestora de compañía. Las gestoras, como muchos sabéis, pues son empresas que le ofrecen sus servicios a las compañías con el fin de crear un cuadro médico asistencial con el que pactan unas condiciones. La compañía, entonces, cada vez que tiene un lesionado y lo quiere dirigir directamente a través de su gestora, se lo envía a la gestora y la gestora se pone en contacto pues, con la clínica que estime más oportuno y se aplican las condiciones pues, que ya se hayan pactado, ¿no? Aquí, como en todo, tanto en clínicas, en abogados, en compañías, hay de todo, ¿no? Entonces, hay gestoras pues, que sí ofrecen unas condiciones y, sobre todo, tema importante, aparte ya de lo que son los baremos, que eso pues ya cada uno es libre de decidir si le compensan o no,
sobre todo la libertad asistencial, ¿no? Hay gestoras pues, que sí te permiten ir tratando al paciente y te dan margen de ser tú el que dirija el tratamiento, y otras pues, que te van dando por bloques 5 sesiones, estas te las pago y son ellos los que decidirán si ese tratamiento se continúa o no, es suficiente. Con lo cual ahí quizá, según el caso, el lesionado es el que puede verse un poco más limitado de la asistencia que puede recibir, ¿no? Y desde, como os decía, el 2009, pues se abrió una vía nueva que es el convenio. El convenio firmado entre las patronales sanitarias, en la que estamos a través de ANSI, y la patronal aseguradora, que es UNESPA, que lo veremos un poco más adelante, como veis ahí en el punto 5, entraremos más en detalle porque yo creo que es el grueso de interés de esta conversación. Bueno, comentaros que cuando hablamos de unidad de tráfico, claro, ¿por qué lo identificamos como una unidad? Y no, es decir, ¿qué es lo que marca esa diferencia para que no sea un paciente más, que nos llega a la consulta y lo tratamos a la clínica y, bueno, como cualquier otro lesionado por un tema traumatológico, deportivo o lo que sea? Fundamentalmente por una característica, que lo que está detrás y lo que da cobertura, la respuesta asistencial al paciente, es el seguro de auto, que funciona a través de los seguros de responsabilidad civil. Es decir, no se termina solo en lo que es la pura asistencia sanitaria, sino que luego con esa asistencia pues hay un informe de evolución, hay un alta con secuela o sin secuela, y esa documentación es la que ese paciente va a utilizar para llevar, si va a ejercitar una reclamación de indemnización, a su abogado, y el abogado va a basar esa indemnización por daños personales, el tema de daños materiales va por otra parte, pero va a ser la base de esa reclamación que va a realizar con cara a obtener una indemnización. Entonces ahí, pues claro, todo eso supone una mayor complejidad, porque desde la terminología médico-legal con la que hacemos los informes, la explicación de tratamientos, de las circunstancias, todo eso, pues va a tener una influencia muy importante en el proceso luego jurídico que va a continuar el paciente en su reclamación. Y luego, además, en función de cómo hacemos las comunicaciones con la compañía, pues podremos encontrarnos más o menos problemas en que ese tratamiento pues al final sea reconocido y sea pagado a la clínica. Por eso necesita una especialización diferente de lo que es el resto de asistencias. Esto es fundamentalmente lo que configura ese carácter especial y, no digo, bueno, más complejo, que es complejo, pero particular de lo que son las unidades de tráfico, ¿no? Dentro de la asistencia de fisioterapia. Bueno, partiendo ya de este punto, pues hemos visto un poco la situación, un poco el mercado, lo que supone, las distintas opciones de poder trabajar un tráfico, y ahora pues puede llegar este compañero que diga, pues vale, me interesa, pero me interesaría entrar en esta opción del convenio. Entonces pasamos al punto 5, en el que también brevemente pues os hago un poco una relación de situación de lo que es el convenio. Como os comenté, el convenio, el momento a partir del cual hemos tenido acceso los centros sin internamiento fue el 2009, cuando UNESPA se dirigió a nuestra Asociación de Madrid, a CESIMA, con la idea de establecer una prueba piloto en la que se abrieran, porque hasta ese momento el convenio solo funcionaba entre UNESPA y la patronal sanitaria de hospitales. En aquel momento, bueno, por ahí un mensaje de un problema de visualización. En aquel momento la Federación Nacional de Clínicas Privadas, que luego pues, ha sufrido una serie de modificaciones y que actualmente es ASPE, la Alianza Sanitaria de Sanidad Privada española, o nacional, española, perdón. Claro, en ese momento, pues, yo creo que no hace falta que os explique que a los hospitales, pues gracia ninguna les hizo
que este convenio, ese mercado menor, o sea, en facturación menor, pero mucho más rentable que lo que es el mercado general de aseguradoras de salud, pues se abriera a otros proveedores como podíamos ser nosotros, las clínicas sin internamiento. Fue un año complejo, de hecho tuvimos incluso que hacer una labor de demostrar a las aseguradoras que los centros ambulatorios no éramos pues un garaje en el que había una camilla y atendíamos de mala manera a un paciente, porque es que un poco ese concepto es el que se había difundido. Y ya cuando conseguimos funcionar en ese año de experiencia piloto, muy satisfactorio para UNESPA, a partir del 2010 ya se firmó el primer convenio, un poco como los actuales, en condiciones por 3 años. Luego hemos tenido en el 2013. En el 2014 se firmó un convenio, porque el primero del 2013 fue por 8 meses, había ahí dificultades de negociación. Y posteriormente, el último, que es el que está en vigor ahora, el 2019, que como sabéis los que estáis en el convenio, finaliza ahora a final de año y estamos ya en el proceso de negociación del próximo convenio. Como os digo, antes de seguir, os recuerdo que, bueno, cualquier pregunta y demás podéis poner en el chat. Alguno comentaba que tiene dificultad para ver la diapositiva, no sé si... pues estamos intentando que se pueda ver mejor. De todas maneras, lo que está haciendo es un guión donde Jorge pues lo que está utilizando un poco para que sigamos un poco por dónde va. Ya os digo, está hablando de temas muy importantes que ahora preguntaremos, pero por supuesto cualquier pregunta dejadla en el chat, que después se nos olvida y que podamos exprimir todo el conocimiento de Jorge. Si queréis no ponemos el guión, yo era un poco porque vierais por dónde vamos para tener un poco el mapa ese, el guión, pero si queréis lo dejamos así sin el guión, ¿no? Lo que os comentaba, la razón de ser de este convenio, pues bueno, por parte de UNESPA pensaron que sería bueno tener otro proveedor, porque bueno, pues había sus historias, sus incidencias, y abrieron a los centros sin internamiento a partir del 2010. Ya iniciamos la labor de adhesión de clínicas fuera de Madrid, ya en todo el ámbito nacional. Fue el origen de Ascasi y de otras asociaciones territoriales. Y bueno, ahí ya hubo un primer punto que luego ha venido dando también sus diferencias, que claro, también aprovechó la situación UNESPA para poner unos baremos inferiores a los centros ambulatorios que empezamos a denominarnos C2, que conoceréis vosotros los que estáis adheridos. Estamos calificados como centros C2, sin internamiento. Claro, eso ya empezó a generar, pues bueno, una diferencia entre los centros ambulatorios y lo que son los hospitales. Lo que sí, si puedes, Dani, poner la diapositiva de la estadística, la tabla dinámica, para que veáis un poco la situación actual del número de clínicas adheridas a convenio. ¿Puedes, Daniel, o...? Bueno, os voy comentando si se puede poner la diapositiva, pero si no, actualmente en convenio hay unas 1.200 clínicas adheridas a nivel nacional, de las cuales el 33%, en torno a unas 400, están en Andalucía. Esto puede parecer mucho, pero también la verdad es que Andalucía, aparte de ser la comunidad con, yo creo, mayor población de España, no sé si puedes... Esta, la 5, que es la tabla dinámica en la que aparece la distribución. Bueno, sí, bueno, se ve bastante bien. Como os decía aquí, podéis ver, bueno, esto la hice yo y la verdad la puse así un poco. Las comunidades autónomas, Andalucía, que aparece aquí en la franja azul, pues representa lo que os decía, que aquí ya sí he perdido yo no la veo, 399 clínicas a 5 de febrero de este año. Si veis aquí abajo, hay dos tablas en las que por una parte aparecen 1.400 clínicas y por otra 1.200. Estas 200 clínicas de menos supone, sí, no sé si lo puedes poner en grande, que no, supone una reducción de clínicas debido a los procesos de acreditación que implementamos en este convenio con las auditorías que conoceréis algunos, en los cuales pues sí se hizo una limpieza
importante porque en realidad cuando se hizo la criba de las auditorías salieron de convenio en torno a 400 clínicas. O más bien claves, porque a veces había claves, hay un poco que no sabíamos si eran claves que habían quedado sin utilización o, bueno, una serie de cosas que no estaba claro el proceso de acreditación y sí se redujo significativamente el número de centros. Esto de cara también a, pues bueno, hacer un poco un planteamiento de situación. Hay, según localidades, pues clínicas donde, o localidades, por ejemplo, Jerez, pues Jerez tiene más clínicas adheridas que Madrid capital. También es verdad que en determinadas zonas, precisamente Jerez, la zona de Cádiz, se ha ido extendiendo por Sevilla, Málaga, Almería y luego sobre todo la zona de Murcia y en Galicia, Pontevedra, pues siempre han sido un poco como los puntos negros para las aseguradoras porque había como un mayor uso, yo no digo abuso, pero bueno, un mayor tal o de prácticas o de que la gente es más propensa a acudir a la reclamación y cuando tiene un accidente a solicitar la prestación sanitaria. Todo esto de cara a alguien que esté pensando igual en montar una clínica o ver la ubicación idónea, pues bueno, ya requiere un análisis más particular, ¿no? Porque no es lo mismo igual estar en una zona, en una localidad donde no hay centros adheridos, con lo cual pues hay posiblemente sí las compañías tengan una mayor derivación. Al punto al que vamos es que ya una vez que igual hemos decidido me interesa el tráfico, ya vemos el convenio y lo primero ha sido el conseguir, que esa fue la primera gran labor, éxito que pudimos obtener, que es que se nos reconociera y pudiéramos abrir la puerta a los centros ambulatorios a participar en el convenio, pues dices, vale, ya puedo acceder. Ahora, puedo solicitarlo, ahora veremos cómo es el proceso de adhesión y que, bueno, ahí básicamente, para no alargarlo, ya además os puedo hacer llegar los que no tengáis el convenio, los requisitos concretos de adhesión, que son, pues bueno, bastante amplios, pero básicamente lo fundamental para una clínica que quiera entrar en el convenio es que tenga, por supuesto, la unidad de fisioterapia y también la autorización sanitaria de traumatología o rehabilitación. Cualquiera de las dos sirve, pero sí hay que tener ese especialista que preste servicio en la clínica. Luego hay una serie de requisitos que básicamente son los legales que nos piden a cualquier clínica para funcionar, lo que nos pide Sanidad, pues todas las licencias de urbanismo, ayuntamiento, de inspección sanitaria. Y luego sí alguna serie de requisitos más particulares, pues como por ejemplo el tener una zona diferenciada para poder dar simultáneamente distintos tratamientos, distintas terapias en distintas ubicaciones de la clínica. O sea, que no sea eso que hablábamos de pues que tengo una habitación pequeña con una camilla y ahí atiendo todos los tráficos, ¿no? Sino tener un área de gimnasio y luego pues poder dar electroterapia o distintas terapias simultáneamente en distintos puntos. Es mira, mucho más complejo. Jorge, perdona, sí. Mira, aprovechando también, nos están preguntando en el chat que si también es necesario haber realizado el curso de peritaje judicial en fisioterapia para poder trabajar en las unidades de tráfico. No, porque de hecho uno de los temas que sí se insiste mucho y hay que tener cuidado es que cuando se aportan los informes clínicos del paciente, nunca puede haber una valoración de daño corporal, o sea, nunca puede haber una evaluación de secuelas y un informe pericial, porque eso se entiende que debe estar desvinculado, que debe ser independiente, no la misma clínica que hace la asistencia haga una valoración ni una estimación de secuelas. Eso debe estar totalmente separado. Es conveniente el conocerlo, porque eso sí es fundamental lo que hablábamos antes, que en función de la terminología médico-legal que utilicemos, pues claro, puede que igual un especialista no caiga en que hablar de una protusión o de una hernia, pues tiene ya una significación de un tema traumatológico o que ya que no es provocado por el accidente o no. O sea, todo eso es importante y es algo que sí nos gusta aportar, ¿no? como valor desde la asociación. Bueno, ya como os comentaba, uno de los requisitos también de las condiciones que se puso en este convenio es pasar
una supervisión por parte o de una auditora externa o de una asociación en la que la clínica esté representada. Porque no es necesario asociarse, estar en una asociación para solicitar la entrada en el convenio. Aquí hay, lo veremos un poco más adelante, dos órganos que son la Comisión Nacional, que es donde un poco diseñamos y hacemos el seguimiento de los convenios, y luego las subcomisiones territoriales, que es donde se resuelven mensualmente incidentes. Una clínica que quiera ir por libre, por así decir, pues tiene que ver el convenio, los requisitos que tiene, tendrá sí que hacer esa auditoría y presentarlo a la subcomisión, que la subcomisión lo evaluaremos, y si damos el visto bueno, se enviará posteriormente a la Comisión Nacional y ya ahí tendrá la adhesión definitiva. ¿Esto qué problemas tiene? Pues que eso, al ir por libre, a la mínima que no cumplas cuando llega a la subcomisión, pues dice, esto le falta este punto, vuelve a empezar, y ya sabemos lo mismo que nos pasa con las autorizaciones sanitarias, ¿no? Que nos falta una cosa y vuelve otra vez al fondo del montón del inspector y se alarga el procedimiento. Si se va a través de una asociación, pues puede ser la asociación la que dé ese aval, o la asociación también determine, para mayor garantía, pues que se pase una auditoría y ya, eso sí, ya si da el visto bueno a la asociación, lo presenta en la comisión y ahí ya se sabe que va a entrar sin ningún problema. Tema de auditoría yo también lo dejaría ahí, pues porque es, yo creo, un tema importante en el que podemos tratar la colaboración con el Colegio de Fisios, ¿no? A partir de ahí, la clínica ha conseguido entrar, ha pasado todos los filtros, ya estoy en el convenio. ¿Cómo funciona? Hay una plataforma que se llama el CAS, una plataforma a través de la que se tramitan todos los expedientes. Te llega el paciente, le pides su póliza, notificas a través de esa plataforma a la compañía y todo se va gestionando, se abre un diálogo CAS en el que te van a dar autorización o no de ese proceso y ya por ahí se van metiendo todos los informes de seguimiento, las hojas de firmas, todo lo que solicita el convenio. Si todo va bien, no ha habido ninguna incidencia o pega de la compañía, al final se factura y cuando se ha facturado, normalmente los martes o lunes se hacen unos lotes, que es todas las facturas que hemos colgado en la plataforma, el sistema lo tramita y genera un lote. Un lote es ese número de facturas que a la semana siguiente te van a aparecer ingresadas en la cuenta. O sea, no hay una relación con cada compañía, sino que si has facturado 10 pacientes con los módulos a 615 euros, pues tienes 6.500 euros, que va a ser el lote que te van a ingresar a la semana siguiente, y eso va a corresponder, pues lo mismo, a 2 pacientes de Pelayo, 3 de Mafre, 1 de Fiat, lo que sea, ¿no? Esto es un sistema que sí, lo que aporta sobre todo es ventajas para ambas partes, aunque tengamos cesiones. A las compañías, desde luego, les alivia de muchísimo soporte administrativo, porque es que la labor administrativa se la hacemos nosotros. A nosotros, ¿qué nos facilita? Pues que si a través de esa plataforma hay cualquier incidencia, que la matrícula está mal, que este vehículo no pertenece a esta compañía, nos lo van saltando, lo podemos subsanar y evitamos pues lo que antes podía ser, si vamos por RC, que cuando envías la factura, pues te dice la compañía, es que este lesionado no es mío, es total, y vuelve a empezar, vuelve a localizar de dónde pertenece, pero también tiene la contraparte, pues que en ese proceso te puedes encontrar con rechazos de la compañía, de que tú has iniciado un tratamiento y que ahora te dicen, pues no, esto no te lo voy a pagar, que es, bueno, algo que haremos referencia ahora también de manera inmediata, ¿no? Entonces, pues ya estoy en el convenio, ya tengo clave, ya voy a empezar. ¿Me van a llegar los pacientes? Pues no, o sí, pero vamos, más bien no que sí. O sea, hay que hacer una labor y sobre todo, cuantas más clínicas haya en el convenio, pues es evidente que hay más competencia y que ya hay unos canales, pues que hay unos circuitos por donde se están dirigiendo los pacientes. ¿Qué 2 vías hay aquí si estás en el convenio para recibir al paciente o 3? Pues una, que sea un paciente habitual tuyo de la clínica, que viene habitualmente, tiene un accidente de tráfico, ve que ahí le puedes atender, que no le va a costar nada a través del convenio, que esa es también la ventaja, y dice, oye, ¿me puedes atender? Sí, muy bien, pues
te atiendo, lo mismo que te he estado atendiendo para otros temas, pues yo te atiendo la asistencia de tráfico. Eso está, claro, limitado pues, a los pacientes habituales que tengamos y que conozcan la clínica. Otra vía, como decíamos antes, pues estás en una localidad en la que no hay más centros asistenciales y los tramitadores pues dicen, pues mira, tenemos en esta localidad una clínica de herida, pues enviamos. Puede pasar o puede que esa compañía tenga su empresa gestora y diga, no, pues yo prefiero, aunque sea a 10 kilómetros, mandarlo a otra localidad porque va a ir por mi circuito que es diferente y también unos precios inferiores al de convenio. O luego la otra vía, que es la de abogados, que es también muy habitual. Aquí normalmente tenemos un poco estimado que en torno a un 15-20% son pacientes gestionados a través de compañías y el resto viene más por abogados, ¿no? O por esas situaciones de, pues he tenido un accidente y resulta que me dijo mi cuñada que también tuvo un accidente hace un año, pues que este abogado me lo llevó y entonces pues por ahí viene el circuito. Claro, aquí ya como clínica nos encontramos a veces en una situación complicada porque según por dónde te venga el paciente, pues puedes tener ciertas presiones, ¿no? O para aligerar o para alargar el tratamiento. Y desde luego, desde nuestra posición, lo que defendemos es trabajar por la objetivación, que es dar la asistencia lo más ajustada posible a quien realmente lo necesita. Entonces, que tengamos esa independencia y que se reconozca el criterio clínico, tanto de los especialistas como de la parte de fisioterapia. Y ahí es evidente que dentro de lo que es la atención de un lesionado de tráfico, quien realmente tiene más contacto y más carga, tiene más soporte al tratamiento, sois vosotros los fisios, con lo cual ahí tenéis que tener un papel preponderante. Y muchas veces nos vemos que la parte sanitaria es que somos, cuando somos realmente el origen, porque yo lo que digo muchas veces, a veces con la relación con los abogados, es que si nosotros no hacemos esa asistencia, ¿qué van a reclamar? Los daños materiales, o sea, si no tienen el soporte de nuestros informes, ¿qué reclamación se va a hacer? Y en cambio, la parte nuestra sanitaria muchas veces es como la olvidada o la que menos peso tiene de opinión. A partir de ahí, he atendido al paciente, lo he gestionado, me ha llegado pues como me ha podido llegar. ¿Voy a cobrar los servicios? Hombre, mayoritariamente sí, pero también nos podemos encontrar, lo que comentaba antes, de rechazos. Rechazos, pues porque una vez que hemos iniciado el tratamiento y la compañía va evaluando el expediente, pues nos manda un comunicado en el que dice que no hay relación causal, por ejemplo. O sea, que dice, sí, yo reconozco que este paciente tiene una patología, tiene un dolor, pero estimamos, pues porque por la intensidad del accidente o por un criterio cronológico, que es que el accidente lo tuvo hace un mes y ha empezado ahora el tratamiento en su clínica, pues esa molestia, esa lesión no tiene relación causal con el accidente. Entonces le deniego el pago. Y claro, ahí nos encontramos un problema. Es donde entran en juego, lo que comentaba antes, las subcomisiones. Ahí la clínica pues tiene la potestad de decir, pues vale, acepto este rechazo y ahora yo sigo teniendo el problema, tengo el paciente aquí en la clínica y me está demandando una asistencia. Puedo entonces, si me está diciendo que esto no es del tráfico, pues yo cobraré la asistencia y si el paciente reclama por responsabilidad civil con su abogado y un juez le da la razón y hace pagar a la responsable, pues a mí no, yo es que me ha dicho que esto no es del accidente. Esta ha sido una problemática muy, muy fuerte que tuvimos hace un año y que también luego si queréis pues la tratamos, ¿no? O la clínica puede decir, pues vale, no acepto el rechazo y acudo a la subcomisión, lo voy a enviar para que se evalúe. Todos los meses nos reunimos, parte sanitaria y aseguradora, en Andalucía hay 2 subcomisiones, la oriental y occidental, en la que tenemos grupos de trabajo, una parte, o sea, somos parejas en la que uno es parte sanitaria, otro aseguradora y valoramos esos expedientes, esos diálogos CAS para ver si realmente estimamos que tiene razón la compañía o la clínica y ahí resolvemos y esto tiene que aceptarse por la compañía y por la clínica. Pero bueno, va a haber una serie de situaciones o unos porcentajes de tratamientos que nos encontremos que están rehusados. Ahí es muy importante, volvemos, lo que decía la compañera, pues cómo hemos hecho todo el procedimiento
la información que se ha dado a la compañía, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, hay también indicaros que hay clínicas que acuden más y otras que la verdad nunca las hemos visto en una subcomisión. Nos extraña que no hayan tenido ningún reúse, pero a veces pues un poco dicen, mira, yo no me complico y vale, pues acepto y estoy perdiendo a ese paciente. Eso, aparte de una pérdida que posiblemente consigamos que ese tratamiento se pague, para nosotros es muy importante porque nos genera también mucha información. A veces en las subcomisiones podemos identificar pues que de repente una compañía empieza a rechazar por un tema. Y eso se puede corregir si lo cogemos a tiempo y evitamos luego una bolsa de asuntos rechazados que pueden suponer también una facturación importante. O nos ayuda a corregir pues, una clínica que igual está repetidamente cometiendo de manera inconsciente igual pues, un error administrativo o está haciendo cualquier cosa que es subsanable y que le está suponiendo una importante reducción de facturación. No sé cómo vamos de... Bueno, me he pasado un poquillo. Si queréis... No te preocupes, Jorge. Vamos, yo creo que estás hablando de un tema muy interesante. Por supuesto, además hay por ahí algunas preguntas que pueden, ahora si os parece, lo vamos respondiendo. De hecho, preguntaban por ahí por los abogados, que si los abogados comisionan por pasar pacientes. Yo creo que, bueno, esto es un tema que, bueno, que raya las cuestiones legales ya de ética y de ontología, pero lo cierto es que, bueno, es evidente que sí, salvo que Jorge pueda tener otros datos. Creo que estamos todos en esa, vemos esa práctica a diario. Es que aquí, yo si queréis, pues empezamos ya, abrimos el tema del turno de preguntas ya libremente y luego los últimos puntos, pues más adelante entramos en ellos, que vemos formas de poder colaborar conjuntamente, pero sí, es así. O sea, aquí hay dos líneas de actuación fundamentales. Por una parte, como en economía se dice, ¿no? Si consideramos esto como un juego de suma cero, en el que hay una cantidad y lo que una parte gana siempre es a costa de que lo pierda la otra parte. O el juego de un poco ver quién engaña a quién, ¿no? Y empezar a utilizar prácticas pues que al final lo que generan es una situación de desconfianza, de criminalización, ¿no? Que muchas veces en cualquier foro dices, vamos a hablar de tráfico y ¿qué se nos viene a la cabeza? Los piratas, el fraude, el abuso, el cuponazo cervical. O sea, se genera esa mentalidad que yo nunca he visto pues un congreso de, yo qué sé, de cardiólogos que está diciendo a la gente, pues estos se dedican están compinchados con la comida rápida para generar más infartos y tener más tal, ¿no? Eso, claro, genera mucho lo que hay detrás, que es lo que comentaba antes, la naturaleza de este seguro que cubre de auto, pues que puede generar una indemnización detrás. Y eso, pues sí, puede provocar que en todos los ámbitos, ¿no? Desde en aseguradoras, en clínicas, en abogados, en los mismos pacientes, pues que haya conductas de abuso. Yo lo de fraude o tal es algo que hablamos más de usos y abusos, ¿no? Claro, aquí muchas veces, pues es cierto, ¿no? Pues que hay comisionamientos, hay empresas que también te ofrecen servicios de intermediación, que es como todo, no hay nada bueno ni malo. Yo conozco muchos abogados pues, que son totalmente pulcros y no intervienen para nada en tema de comisionamientos. Lo mismo que hay clínicas pues, que no lo aceptan y otras pues, que igual sí entran en ese juego. Ahí ya cada uno un poco decide, pero un poco la política nuestra, la línea que queremos seguir desde la asociación es distinta, es el buscar herramientas para esa objetivación, porque en la mayoría de los casos, lo que yo sí en todos estos años, que ya van para 15 que trabajamos directamente y hemos estado en todas las negociaciones de convenio de centros sin internamiento, lo que sí he visto que la mayoría de las compañías lo que requieren es información y que si las cosas están argumentadas y ven un tratamiento lógico, no suelen poner problemas. Ahora, si ven, por ejemplo, situaciones en las que vehículo en el que van 5 ocupantes y los 5 tienen un accidente leve, que incluso hay ese informe de biomecánica,
que yo no creo desde luego en la validez de esos informes, pero se han estado aceptando, pero bueno. Pero hay ese informe en el que nos dice que ha sido un accidente muy leve y los 5 además tienen la misma patología con lesión de hombro para intentar que sea a detalle, no por módulo, o sea, todo como de manera industrial, no diferenciado. Es que todos sabemos que en un accidente, por lo mismo puede haber una víctima mortal y otro sale ileso, o sea que es muy raro que todos tengan el mismo cuadro clínico, ¿no? O sea, cosas que un poco cantan o que no estén las cosas informadas o que no se haya informado debidamente con terminología legal, médico-legal, forense. Ahí tenemos otro problema en el que estamos intentando trabajar, que muchas veces hablamos de conceptos y es que cada uno tiene una interpretación del concepto. Entonces, al final dices tú, ¿estamos hablando de lo mismo? Incluso nos inventamos el latigazo cervical, eso no es una patología, ¿no? O mismo lo de los delta V, de ¿y por qué 6? Ese umbral, cómo se hace un informe de biomecánica. Me hablas de informe de biomecánica sin estar valorando al paciente, entonces es un informe de biomecánica de daños materiales, no de daños personales. Yo creo que influirá la configuración fisiología de cada ocupante, ¿no? Entonces, ahí no sé si me he ido un poco por los cerros de Úbeda, porque... No, bueno, estabas comentando, creo que al final es un poco eso, que hay una variabilidad enorme para pues, catalogar y tipificar diferentes entidades relacionadas con un accidente de tráfico. Aunque hay alguna pregunta por ahí, quería un poco lanzar. Es verdad que has comentado el entorno dentro del convenio y probablemente algunos compañeros y compañeras estén muy familiarizados con los módulos, con las cuantías que se manejan en los módulos. No sé si puedes, a modo de un breve resumen, por lo menos hacer un poco ese mapa de situación de qué es un módulo, qué suele ser el módulo RAKIS, que además quizás es el más habitual en accidentes de tráfico, e incluso, bueno, las diversas situaciones que se suelen dar y que además que implica, ¿no? Porque implica eso, es una valoración médica, implica una serie de pruebas muchas veces, implica pues esa totalidad, además por un importe cerrado, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno dentro de su ética y demás lo gestiona de una forma distinta. No sé si puedes un poco hacer ese resumen de esa situación. Sí, es un tema muy importante y que además es una de las bases de nuestro posicionamiento de cara a esta negociación del próximo convenio. Como comentaba antes, aquí desde el principio que entramos hay una diferencia también de condiciones entre los centros hospitalarios y los centros ambulatorios. Cosa que, bueno, se ha venido a justificar por el criterio de que un centro hospitalario pues tiene una mayor inversión, una mayor dotación y que eso justifica que en un mismo tratamiento, porque yo entiendo que, muy bien, si un paciente necesita un ingreso, una cirugía, pues que eso esté baremado, cuantificado y se pague por esa asistencia. Ahora, una asistencia de un paciente ambulatorio que acude en consulta externa a la rehabilitación porque esté en un hospital o un centro nuestro, el tratamiento que se da es el mismo. ¿Que hay una diferencia de precio? Pues bueno, hasta cierto punto, pero ya la diferencia de criterio en cuanto a la aplicación, por ejemplo, de los módulos. Es que nosotros como centros ambulatorios prácticamente es imposible, y lo podrán decir los compañeros que estén trabajando el convenio, que podamos trabajar un paciente como asistencia compleja. Esto es que en vez de acogerse al módulo de 615 euros, pues que se reconoce que no es solo patología vertebral, porque a nosotros se nos aplica el módulo general por cualquier patología, no ya solo la vertebral, y entonces poder atenderlo a detalle, que se llama, que es, pues las consultas están baremadas a un precio, la rehabilitación creo que está en torno a 15-16 euros, pues tantas sesiones, facturo tanto, ¿no? Con un procedimiento también concreto. Entonces, esa diferencia es algo que nosotros estamos peleando porque vemos que no está justificada. Otro tema que es fundamental es este de los módulos. Y claro, ahí hay un peligro porque el módulo, muchas veces hemos visto que a veces un poco la tendencia, si no estamos muy atentos, es que la atención de tráfico se vaya asimilando a lo que son las condiciones de la atención de compañías aseguradoras de salud.
y lo que puede ser el equivalente de los módulos, los forfait que conocemos, ¿no? Pero claro, ¿por qué? ¿En base a qué se ha establecido el módulo y esa cuantía de 615 euros, que ha ido un poco variando en cada negociación? Pues precisamente a través, no sé si conocéis, Protocolos Barcelona, una serie de valoraciones que se hicieron de lo que sería un tratamiento medio de un lesionado leve, pues que se estimó en su día que estaría en torno a 20 sesiones, unas 3-4 consultas, y eso baremado a unos precios aproximados, pues venía dando ese importe. Con lo cual lo que se intenta es simplificar por parte de las aseguradoras, pues claro, les aporta mucho valor porque tienen controlado el riesgo asegurador. Saben que, vale, tengo tantos pacientes, pero si estos van a venir por módulo, pues yo ya sé la dotación que tengo que hacer, la provisión de fondos y lo que me va a suponer de coste en la asistencia sanitaria ese paciente. Pero claro, si no tenemos cuidado, es que esto de los módulos o de los forfait es que al final nos están derivando el riesgo asegurador a las clínicas y nosotros no somos una compañía de seguros. Pero claro, ¿eso qué se justifica? Pues en que nos dicen, hombre, habrá pacientes que igual con 10 sesiones, que es, la verdad son los menos, con 10 sesiones ya lo habéis dado de alta y otros que en cambio pues necesiten 20, 30, pero unas cosas compensan las otras y por eso establecemos el módulo. Otro problema fue, por ejemplo, cuando esos módulos te incluyen las pruebas complementarias. En el primer convenio, por ejemplo, la resonancia iba aparte del módulo. Y eso, en lo que es el módulo, en los siguientes convenios, se nos metieron esas pruebas y sobre todo en los centros ambulatorios. Claro, es otro de los caballos de batalla que tenemos porque, por ejemplo, hay centros ambulatorios que tienen una dotación que, pues bueno, si aceptamos la diferencia de precio entre un hospital y un centro ambulatorio, por la dotación de servicios, pues claro, no todos los centros ambulatorios son iguales. Es que hay centros ambulatorios que tienen quirófano, que tienen urgencia, que tienen resonancia, que tienen pruebas complementarias y nosotros, haya habido también sus polémicas, pues solicitábamos, y durante un tiempo así fue, pues que pudiéramos optar a esa catalogación intermedia que es un grupo B, que tiene también otros tratamientos. En cambio, eso no se nos acepta porque no tenemos camas de internamiento, pero en cambio se da la circunstancia de que podéis tener una clínica que tenga quirófano, que tenga urgencia y no puede eso facturarlo por convenio porque no se le acepta esa categoría. Pero ahora, no tengo resonancia y me dices que yo pague una prueba complementaria que yo no tengo. En cambio, lo que tengo no puedo facturarlo y si te lo facturo por privado, igual viene la compañía y dice, bueno, vale, te acepto la cirugía, pero factúramelo por convenio. Digo, hombre, no, es que entonces o jugamos a todo o a nada, ¿no? Entonces, ese es un tema que ahí como asociación sí estamos queriendo pelear y es muy importante pues todos los apoyos que tengamos de cara al próximo convenio. Este es un punto... Sí. Esa es la siguiente pregunta que queríamos, bueno, que creo un poco trasladarte y que creo que es importante que conozcan los compañeros y compañeras. Hablamos del convenio, el convenio, pues quién lo negocia, cuándo se negocia y qué se está negociando, o sea, en qué estado está ahora mismo y sobre todo, creo que la pregunta clave es qué podemos hacer cada uno desde nuestros centros, desde, por supuesto, también el colegio está en eso dentro de la parcela que tiene, pero qué podemos hacer cada uno de nosotros para de alguna manera hacer aportaciones a ese convenio en el sentido de garantizar por un lado la calidad asistencial, pero algo que no se nos puede escapar, que es la viabilidad económica pues de nuestros centros, ya seamos autónomos, propietarios de nuestro centro o asalariados. Al final, que se facture también genera pues eso, que se pueda mantener esos salarios y bueno, pues sabiendo que son mejorables y en eso también estamos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde estamos ahora mismo y qué podemos hacer? Pues sí, como os comentaba en la exposición, hasta el 2009 el convenio solo se negociaba en lo que es el convenio de privadas, porque hay también su convenio de públicas y de emergencias, entre la Asociación de Hospitales, bueno, distintas asociaciones, porque a nosotros a nivel autonómico de Andalucía hay dos opciones, o ASPE o nosotros, ANSI a través de ASCASI.
porque luego hay otras, pero que son ya de Cataluña, de Baleares, de otras zonas, ¿no? Que mayoritariamente están integradas en ASPE. Pero la negociación, si entendemos, pues bueno, que como es una negociación patronal, pues se negocia entre entidades sanitarias patronales y entidades, lo que es la entidad patronal aseguradora, UNESPA. Ahora, eso no quita que por lo menos es el interés que desde nuestra asociación defendemos, que es el tener la mayor representación posible. Por ejemplo, a veces ha habido peticiones de las asociaciones de abogados de víctimas de participar en la negociación del convenio. Claro, ahí se ha estimado que cuando es un tema puramente asistencial sanitario, pues si metemos muchos interlocutores va a ser más complejo esa negociación. Hasta cierto punto, pues tiene su razón. Lo mismo que en lo que es la comisión de seguimiento del baremo, ya entramos en el tema de indemnización, pues nosotros consideramos que podríamos estar, pero que tampoco tiene mucho sentido, que ahí sí quien debe estar son las asociaciones de abogados, porque ya estamos hablando del tema de reclamación. Ahora, dentro del ámbito sanitario, ¿cómo podemos colaborar? Yo sí veo fundamental, claro, es mucho más fácil y más sencillo cuanto más limitado esté y menos voces haya, es más fácil de negociar. Pero igual esa negociación pues no recoge la sensibilidad, las necesidades, los intereses de los que son los prestatarios del servicio, fundamentalmente las clínicas y los que componen las clínicas, desde los empresarios que tienen una clínica y sobre todo los profesionales sanitarios, ¿no? Y más cuando esa clínica está en manos de un profesional sanitario. Entonces ahí es a lo que también entra en juego, por eso os ponía las diapositivas, la tendencia que iniciamos nosotros de esa expansión un poco de relación a través de otra asociación con distintos profesionales, porque nos interesa mucho el conocer. Cuanto más amplio tengamos el conocimiento, no limitarnos solo con anteojeras como los caballos de nosotros la asistencia sanitaria y no quiero saber más. No, cuanto más sepamos, por eso iniciamos esta petición de contactos con los colegios profesionales, con asociaciones como la Asociación de Médicos Valoradores, con lo cual tenemos una relación muy estrecha, porque son foros en los que podemos trabajar propuestas que estén muy argumentadas. Por ejemplo, antes que comentaba y que podíamos tocar, el tema de las auditorías de calidad. Esa idea, que la estuvimos defendiendo, pues tenía como objeto favorecer, por una parte, generar valor para todas las partes, para el paciente, para la compañía y para la clínica. Pero valor en el sentido de que toda esta serie de incidencias, de reuses, de problemas administrativos o de malos usos, pues se definiera muy bien y si nos generaba menos conflictividad, ¿qué suponía? Pues que la clínica iba a tener menos problemas de rechazos, aunque tuviera que hacer esa auditoría o pagar unos gastos. Pero, hombre, si me haces una auditoría o tal, que me sirva para algo, no que sea un simple que me pida los papeles que ya me pide sanidad, tengo que pagar una cosa y dices tú, bueno, ¿y qué me ha aportado? Es como una tasa o, no voy a decir lo de impuesto revolucionario, que también se dice, ¿no? Pero dame un valor, porque yo sí me parece bien, igual pagar 290, 600 o lo que sea la auditoría, si eso me va a suponer que me rechacen 20 expedientes a lo largo del año que me supone 12.000 o 15.000 euros. Pues vale. Y que me quita dolores de cabeza de que me estén rechazando y tener que estar perdiendo tiempo administrativo con la compañía en defender el derecho de esa asistencia. En ese caso, por ejemplo, todo lo que es protocolos de calidad asistencial para mejorar la asistencia, darle esa mayor información, justificar sobre todo, si tenemos que plantear, por ejemplo, ahora que estamos negociando, pues una postura en la que queramos justificar una demanda que nos interese o a vosotros como colectivo de fisios, es que no es lo mismo que la hagamos nosotros, que bueno, pueden decir, vale, muy bien, una asociación, pero que digas, oye, es que esta postura está consensuada, avalada y trabajada y respaldada por el Colegio de Fisioterapeutas. Es que yo por lo menos a eso le veo mucho valor, porque las compañías es que también muchas veces tienen desconocimiento de las cosas, de la realidad del sector. Entonces, cuanto más avalado
y por entidades de máximo prestigio como puede ser vuestro colegio, lo mismo que eso si lo unimos en un tema de valoración, pues no es lo mismo que vaya solo por una asociación firmante a que eso esté respaldado por la Asociación Profesional de Médicos Valoradores de Daño Corporal. Entonces, por ahí, por ese camino, es mucho más trabajoso, desde luego. Para nosotros sería más sencillo dejar a todas las clínicas y tal un poco en desconocimiento y dentro de unos meses, sorpresa, que este es un nuevo convenio y aquí esto es lo que hay. Y no hayáis podido ni siquiera opinar ni consensuar. Por eso decía la oportunidad, porque también a nosotros nos interesa mucho conocer cuantas más opiniones, tanto de asociados como no de asociados, porque al final sí representamos fundamentalmente y volcamos nuestros servicios en las clínicas asociadas, pero cuando vamos a una mesa, yo cuando estoy en la mesa de convenio, en la Comisión Nacional, estoy representando al sector, no solo a las clínicas asociadas. Entonces, esa labor pienso que es fundamental. Ahí luego, si queréis, os puedo compartir un momento, Daniel, ¿os puedo poner el vídeo este? Sí, Mira, además que eso, Jorge traía un vídeo de una intervención que ha estado en una conferencia, ¿no? En un congreso. Este es un congreso que nosotros una vía que hemos visto es la colaborativa. De los congresos si hacemos... Espérate que ahora no la lié yo con... porque es más analógico que de esto. Sí trabajamos mucho ya en colaboración con otras entidades y organizamos... Espérate, ¿dónde está esto? El congreso. Organizamos conjuntamente congresos, que es todo muy costoso, pero aportamos valor. Entonces, por ejemplo, aquí fue una colaboración que hicimos desde ISEP con el Congreso Hispanoluso en el valor del daño corporal, muy interesante, donde se trataron fundamentalmente de atención a mutuas, las preguntas laborales, accidentes de tráfico. Aquí podéis ver, pues Victoria es la gerente de Mutua Madrileña, directora médica, Pérez Tirado, que conoceréis todos, Javier de la Serrana, administrador jurídico, están representantes de compañías, aseguradoras, médicos valoradores, muchos abogados. Bueno, esto nos da mucho valor para el intercambio de conocimiento y de posturas jueces, incluso del Tribunal Supremo. Luego, aquí os adelanto un poco porque, bueno, este es el vídeo de... Aquí es todo lo que aportamos. Baja un poquito el sonido del vídeo para que se escuche un poquito mejor. No se te escucha a ti, Jorge. Aquí lo que aportamos también como tema ya propio, espérate a ver si llego. Tenemos dos objetivos para la realización de este simulacro. A través de nuestros representantes de la policía. Es relacionarlo con la mesa siguiente del Congreso. Seguridad vial, tóxicos y conducción. El segundo objetivo es que los profesionales, médicos especialistas en valoración de daño corporal, jueces, abogados... Jorge, tienes que bajar un poquito el volumen del vídeo, si no, no se te oye a ti. Coordinamos los servicios No sé, ahora te iba a hablar, es para ti. El componente que hace este trabajo se encarga también de realizar las pruebas de control de alcoholemia o drogas a los implicados. Los compañeros en este momento están usando un separador sobre la puerta, acciona el corte sobre las bisagras. Ahí. Bueno, un poco era, pues bueno, para que veáis esa labor que hacemos. ¿Esto qué utilidad tiene? Pues que cuando, por ejemplo, a nosotros, yo me acuerdo la primera vez que fui a una comisión nacional, una subcomisión, y me pusieron un rechazo, la justificación con un informe de biomecánica, es que el informe era la factura de un taller. Y digo, pero esto, ¿cómo estáis aceptando esto? O sea, ¿me estás justificando la intensidad del accidente por el coste del taller? Y poco a poco fuimos, de hecho habréis visto los que llevéis en el convenio tiempo,
cómo ha ido siendo más complejo los informes de biomecánica que tienen que hacer las aseguradoras. Pero cuando estamos hablando de biomecánica, de delta V, de inercias, de todo esto, es que a veces estamos aceptando cosas sin saber. Entonces, nuestro interés es conocer. Y para eso nos sirve tener esta otra asociación en la que están ahí policías, ingenieros y que además podemos incluso hacer esas reconstrucciones de los accidentes. Y a la hora de nosotros, por ejemplo, dar nuestra opinión sobre lo que debe ser un informe de biomecánica o la validez de esos delta V, de esos umbrales, pues claro, no es lo mismo, como os decía antes, que nosotros digamos y digan, bueno, y tú dedícate al tema sanitario, pero que esto venga avalado por los miembros que tenemos, que son incluso que trabajan para compañías algunos, pues ingenieros de biomecánica, policías, bomberos, gente que nos puede aportar ese valor. Entonces, a la hora un poco también de poder ganar presencia, conocimiento, influencia, pues estamos trabajando esta línea. En vez de estar haciendo cada uno por nuestra cuenta la guerra, pues el colaborar, ¿no? El hacer, de hecho ahora estamos ya preparando el próximo congreso. Nosotros hacemos cada año, un año congreso en España y otro en el extranjero, en algunas de las delegaciones en Sudamérica fundamentalmente. Este año además, seguramente lo vamos a hacer a principio de año en Andalucía, en Sevilla. Y ahí pues queremos aportar todo esto, ¿no? Desde hacer todo lo que es el proceso, porque además es un tema también muy importante para generar valor y capacidad también de negociación, porque al final tú consigues cosas en función de lo que tienes, de lo que puedes ofrecer, ¿no? Y es que no es solo que sea la simple asistencia, que es fundamental, pero imaginaros, por ejemplo, esto, que tenemos capacidades de la clínica de, aparte de lo que es la asistencia y de darla con la mayor rigurosidad, porque cada vez que va habiendo más clínicas, también esto se va profesionalizando y necesita una especialización mayor, ¿no? Y lo que hablaba de la importancia de los informes médico-legales y de cómo van configurados. Eso le facilita mucho la labor al abogado, pero es que si encima puedes hacer también esos informes o desde la asociación le podemos facilitar a la clínica, nunca nadie se ha planteado, cuando nos rechazan con un informe de biomecánica, y podemos nosotros también hacer un informe de biomecánica que por lo menos rebata ese informe de compañía y que genere esa duda razonable en la que decimos, pues a nosotros no nos sale este umbral. O sea, son recursos que incluso podemos ofrecer a los abogados, con lo cual esa relación pues un poco se equilibra más. Porque además cuando hablábamos antes del tema ese de las comisiones, es que digo, es que entendemos que no debe haber comisiones, pero es que puestos, yo no sé si más bien debería ser al contrario. Si nosotros no hacemos esos informes, ¿qué vais a reclamar? Con lo cual yo no sé quién tendría que comisionar a quién. Oye, que cada uno ya tiene asignado su vía de retorno, de retribución. Entonces, cuanto más limpio lo hagamos, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, hemos hablado de convenio y por supuesto además yo creo que seguro que hay muchos compañeros que conforme pues valoran esto puedan surgirles más dudas o menos, pero y fuera de convenio. Llegan los pacientes, como nos llegan, hay una ley del accidentado de tráfico, ¿verdad? Por ahí también. No sé si puedes, de alguna manera sucinta, porque llevamos un buen ratito y eso, y también queremos que si hay alguna duda que lo puedan responder, lo puedan trasladar los compañeros y demás, pero eso, de alguna manera un poco así, que es esa situación, ¿no? De fuera de convenio se puede hacer, ver pacientes de tráficos, cómo se puede hacer, cómo se trabaja eso. Sí, bueno, es lo que comenté anteriormente, como las vías de trabajo, está la tradicional, que es la responsabilidad civil directamente, ¿no? O sea, que te llega el paciente y tú le das la asistencia y luego ese paciente es el que tiene que reclamar a través de su abogado. El problema es el cobro. Si ese paciente está dispuesto a pagar esa asistencia privada o te está pidiendo, pues espérese a que hagamos la reclamación, pero que eso puede tardar 1 año o 2, y si me dan la razón, pues le pagaré y si no, pues ya veremos, ¿no? O el trabajar a través de lo que comentaba de las gestoras de compañía, en la que tienes un acuerdo. Es como un poco tener
Eso las aseguradoras antes tenían sus acuerdos directos con clínicas, pero con el tiempo pues fueron optando más por las intermediadoras, sobre todo por tema administrativo, porque no es lo mismo el trabajo que le supone a una compañía el llegar a acuerdos con 300 o 400 clínicas a nivel nacional y una relación bidireccional con cada una, pues no es lo mismo que tener 3, 4 proveedores y decir, oye, vosotros encargaros de la relación con las clínicas y nosotros os pagamos y vosotros pagáis, ¿no? Preguntarte principalmente es eso, porque si había algún compañero que se había incorporado después o que daba duda en eso. Yo creo que está claro que es verdad que ir juntos, ir asociados de alguna manera, tiene mucho más peso y más poder. Pasa de igual manera con el colegio cuando reclamamos cualquier cosa. Evidentemente, pues si reclamamos algo en el sistema público, pues todos los colegiados no trabajan en el sistema público, pero no es lo mismo ir representados o representando a la totalidad que a una parte, o ir de alguna manera individualmente, y en este caso pues pasa igual. Es decir, ser capaz de trabajar juntos, en este caso Ascasi, creo que lo hacéis además a través de la representación nacional, pero por supuesto además buscando, como ahora mismo, ¿no?, esta colaboración con colegios, con otras entidades, en congresos. No sé si querrías destacar alguna cosa de esto a modo de tips que todo fisioterapeuta con clínica o que trabaje en clínica, pero que de alguna manera esté trabajando con unidades de tráfico o viendo pacientes de tráfico, deba conocer o deba manejar, a modo de tips, un poco por tener ese resumen de lo que llevamos un poco hasta ahora visto. ¿Pero te refieres a nivel de, me imagino, de responsable, de propietario de la clínica o más Claro, como... sí, un poco, es decir, ¿qué debemos manejar como fisioterapeutas sí o sí si nos metemos en el mundo de las unidades de tráfico? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esas claves, de alguna manera, a modo de ser recopilatorio, ¿no?, de todo lo que has ido comentando, para, de alguna manera, lanzar y que los compañeros tengan esas ideas claras. Hombre, yo creo que lo que es fundamental es el conocimiento. O sea, el saber, esto es como decían con lo de las partidas de póker y esto, ¿no? Que siempre hay un tonto y el que no sabe quién es el tonto es que es él, ¿no? O sea, lo que yo veo fundamental es que tengamos claras los procedimientos, las reglas del juego. Y ahora que libremente la clínica pueda decidir, oye, pues me interesa esta vía y, por ejemplo, todo el tema de gestión, pues subcontratarlo con una empresa que me haga la gestión. Pues perfecto. Pero dentro de tu conocimiento, de que tú sepas, de que no un poco te estén dando una información que no sea la real o la completa, ¿no? Que yo no digo engañar, pero que a veces te pueden estar dejando de dar una información. Entonces, con ese conocimiento y con realmente todas las cartas sobre la mesa, decir, a mí esto me interesa hacerlo a mí solo, me interesa subcontratar servicios, qué opciones tengo. Hay un tema muy importante en lo que has comentado de las distintas vías de atender a lesionados de tráfico, y ahí hay que tener cuidado, es importante, porque, por ejemplo, dentro del convenio, una de las condiciones es que si tú estás en el convenio, te comprometes a cuando te viene un lesionado de tráfico, atenderlo por convenio. O sea, no es que tú puedas decir, pues este lo atiendo por convenio, pero este, como veo que me va a llevar mucho tiempo, que es una asistencia compleja y no quiero tratarlo con un módulo y está dispuesto, por ejemplo, a pagar la asistencia y a reclamar por responsabilidad civil, pues lo atiendo fuera de convenio. Ahí hay un requisito, un condicionante en el que si tú estás en convenio, debes atenderlo siempre en primer lugar por el convenio. ¿Qué pasa? Es algo que también muchas veces hemos discutido. Digo, o sea, vale, si a mí me llega un paciente que yo entendería que si me lo manda la compañía, pues perfecto, porque estoy en el convenio. Ahora, me viene un paciente, paciente mío habitual o por un abogado y yo tengo que atenderlo sí o sí por convenio. Y entonces, ¿por qué? Si me viene por una gestora de compañía, entonces sí puedo atenderlo fuera de convenio a unas condiciones que son menores a las del convenio. Entonces, hay un poco, siempre hemos tenido esa reclamación de, pues si podemos atender fuera de convenio hacia abajo, pues también hacia arriba, ¿no? Pero lo que sí fue es un caballo de batalla, que como os comentaba tuvimos hace un año, es que en el momento en que tienes un reúse,
y la compañía te dice, pues por criterio de intensidad, por ejemplo, según una biomecánica, yo considero que esta lesión no es provocada por el accidente, esto no ha tenido que ver con el accidente, nosotros defendíamos que ahí la compañía te estaba diciendo que eso no era del accidente, con lo cual te dejaba libre para tú atender a ese paciente de forma privada, que luego el paciente quería reclamar y encima un juzgado le daba la razón y le hacía pagar a la compañía responsable. Porque otro matiz, cuando vas por responsabilidad civil, a quien se reclama es a la compañía responsable. El convenio, porque lo tienen así las aseguradoras, la asistencia es de la compañía, o sea, la que da la asistencia sanitaria, la que paga la asistencia sanitaria, es la compañía del lesionado, su propia compañía, no la responsable, sea responsable o no. O sea, tú eres asegurado de una compañía, la asistencia a la clínica se la va a pagar esa compañía, aunque no sea responsable su asegurado. Entonces, aquí cambia también un poco el juego. ¿Qué pasa? Que ahí, pues sí entendíamos que una vez que usted, compañía, me ha rechazado y me dice que esto no es del accidente, yo tengo libertad para acudir por responsabilidad civil. Ahí hubo, pues bueno, una diferencia de criterios en las que al final incluso se estaba reclamando que esas clínicas que habían ido por responsabilidad civil y habían cobrado de la responsable una factura privada, que devolviesen el dinero y que eso debía haber sido tramitado a través de la subcomisión. Pero claro, el problema es que la subcomisión ahora tiene un plazo ya máximo de 6 meses para resolver. Pero antes hemos tenido pues cola de asuntos que estaban 2 años ahí pendientes. Entonces, pues, es que si dentro de 6 meses me dicen que sí, que puedo ir por responsabilidad civil, yo ahora ¿dónde tengo el paciente? Es que ya te quedaba inhabilitado, ¿no? Y ahí, después de mucho tira y afloja, pues tuvo que intervenir el consorcio, que la verdad es una garantía que nos da el convenio, porque aparte de estar la parte sanitaria y la parte aseguradora, el consorcio juega un papel un poco como de garante de la legalidad, como representante del Ministerio de Economía, como parte de representante público, para velar pues que no se vulnere ninguna normativa de la legislación, ¿no? Y en esa intervención pues nos dio la razón y además se establecieron unos criterios que los que tengáis habitualmente os dediquéis al tráfico habréis visto que desde el año pasado pues ha reducido significativamente los rechaces por intensidad con informes de biomecánica, porque prácticamente se pusieron unos requisitos que hacían muy difícil a la compañía aseguradora pues el poder tener ese informe de biomecánica. Y además el consorcio dejó en ese manual de criterios especificado muy claramente que la compañía, si rehusaba una asistencia, debía comunicárselo fehacientemente al lesionado y en esa comunicación decirle que le quedaba abierta la vía de reclamar por responsabilidad civil e incluso, cosa que no habíamos nosotros caído, pero que lo puso el consorcio, que para evitar cualquier tipo de dudas que podía seguir siendo tratado en esa misma clínica. Con lo cual dio carta de validez a esa vía, ¿no? Eso es algo muy importante también que tenemos que tener cuidado en las negociaciones porque por lo menos tengamos esa vía abierta, ¿no? A decir, pues bueno, si me están rechazando y más cuando luego aquí no hay ninguna vulneración por parte de la clínica de que ha actuado en contra del convenio. En todo caso, pues habrá sido la compañía aseguradora que ha rechazado una asistencia que luego un juez ha dictaminado que sí procede esa asistencia sanitaria porque tiene relación con el accidente. O sea, ahí es muy importante, yo creo, eso, la información y además, luego la otra vía que también nos podáis trasladar, porque a veces los que no somos fisios, pues claro, igual hay detalles o reivindicaciones o cosas que no caemos, ¿no? Cuanta más información cruzada tengamos, mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo lo que yo veo fundamental es el manejo de la información. Una información además clara, transparente y que además garantice que el tratamiento para toda clínica, sea un hospital o sea una clínica privada, esté representada o no, sea igual y transparente para todos. Mira, pues aprovechando, hay un compañero que ha hecho es un comentario y pregunta al mismo tiempo. Rubén Ignacio nos dice, tenemos un problema con las gestoras de tráfico tipo Gestimédica y otras. Dice, ¿qué hacemos ante un mismo paciente que viene por privado para tratarse un latigazo cervical, por ejemplo, y el de Gestimédica a 10 € la sesión?
le dedicamos el mismo tiempo, las mismas técnicas, aparataje diferente y al final pues eso nos traslada pues los diferentes precios según vengan pues desde un lado o de otro, ¿no? Claro, es que aquí el problema y por lo que yo creo que tenemos que defender con uñas y dientes nuestra posición es también el carácter tan distinto cuando nos metemos en el berenjenal de abrir una clínica. Es que, claro, eso supone una inversión, un anclaje, un riesgo que además es muy difícil luego de decir, pues en esta clínica resulta que me he equivocado en la ubicación, que son inversiones muy fuertes y que además muchas veces estamos atados pues con el agobio de que hay que pagar las facturas. Y claro, estructuras que estén liberadas, que tienen mucha movilidad, porque al final, no digo que estén jugando, hacen una función, pero bueno, no es lo mismo una estructura que no tiene toda esa infraestructura detrás y que tiene la posibilidad, pues hoy estoy con una clínica y mañana pues me voy con la clínica de al lado y estoy jugando un poco con eso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, es que pues no aceptemos esas condiciones, pero cuando estás asfixiado y necesitas facturación, pues al final terminas aceptando cosas que luego pueden también generar un problema, ¿no? Entonces, ahí lo que sí, y que no sabía yo al principio si la pregunta iba por ahí, es cuando también a veces nos pasa, ¿no? Que tú tienes un paciente que te ha llegado, lo notificas porque estás en convenio por la plataforma y de repente tienes la llamada de una gestora y te dice, oye, que es que ese paciente es de mi compañía, que atiéndelo porque tenemos un acuerdo por... Ahí desde luego nosotros la postura que defendemos y que apoyamos a la clínica es decir, no, oye, si tú me has enviado el paciente, pues muy bien, pero si yo este paciente, además, ¿cómo te has enterado de que este paciente lo estoy tratando y me estás ahora llamando para que lo saque del convenio y lo atienda por el acuerdo que tengamos, ¿no? En el tema ese, pues claro, depende, es que es el problema de la decisión de cada clínica, ¿no? Si ninguno trabajáramos en esas condiciones, se acabaría el problema. Pero luego tenemos también la otra parte, que dices tú, es que necesito generar negocio. Ahí es otra de las vías. Sí. En este sentido es verdad que, claro, la solución fácil sería decir, oye, no trabajamos bajo estas condiciones. Lo que ocurre es que, bueno, la realidad particular de cada centro, de cada profesional, pues hay que también entenderla y sopesarla y sobre todo respetarla. Y bueno, pues en ese sentido yo entiendo que ahí hay hay mucho trabajo por hacer de cara a esa gestora y especialmente quizá a la legislación que regula esto y probablemente al convenio, que ahí donde Ascasi tiene mucho que ver. Y bueno, por un poco ir avanzando y que, bueno, tampoco entendemos que los compañeros y compañeras después de una larga jornada no queremos tampoco demorarles mucho. Me gustaría, si es posible, Jorge, que ya que has hablado de tu asociación, por lo menos pues nos comentes dónde pueden contactar con Ascasi, que, bueno, como ya sabéis, es una patronal dentro de los centros sin internamiento. Y bueno, pues es donde pues, la mayor parte de las clínicas de fisioterapia tienen cabida. Pues si quieres de alguna manera pues facilitarnos esa forma de contacto, de información, que yo creo que a muchos compañeros le puede resultar interesante, pues para que la tengan abierta también por ahí. Sí, bueno, lo que siento es que estamos haciendo una remodelación completa de la página web y no se ha llegado a tiempo para tener la lista. La página web es ascasi.es. Yo lo que sí os brindo desde luego es una colaboración continua con el colegio, que cualquier cosa también que veáis interesante trasladarla a través del colegio y hacernosla llegar. Y si no, pues bueno, estamos a vuestra disposición. Os enviaremos el enlace, ya os digo, estará en breve disponible de la página web ascasi.es, donde tendréis ahí toda la información y también la vinculación con el resto tanto de la Asociación Nacional como de profesionales. Pero desde luego que a través del colegio totalmente dispuestos a colaborar, tanto estéis asociados como no, porque entendemos que es algo importante esta vía de colaboración. Lo que sí es en lo que estamos trabajando, que hasta ahora, pues bueno,
es complicado y muchas veces, y vosotros lo sabéis bien como colegio, el trasladar todo el trabajo que se hace, que esto que hemos hablado pues son años y muchas horas de trabajo, pero claro, a la clínica al final lo que le interesa es a mí esto en qué me está repercutiendo, ¿no? Que nosotros el que digamos por las horas que echamos o tal, pues bueno, la clínica dice sí, muy bien, pero yo necesito esto cómo lo traslado. Son cosas que tardan años. Lo primero ha sido, desde luego, el poder estar en el convenio. Ahora, queda muchísimo trabajo para mejorar las condiciones tanto de convenio como de fuera. Sí estamos valorando un poco lo que hemos comentado con este tipo igual de acuerdos que son perjudiciales, o ya cuando entramos en estas cosas de te pago una cantidad y me atiendes lo que sea, o sea, lo que es la derivación del riesgo asegurador, todo eso lo podríamos evitar si tuviéramos una alternativa de pacientes y de asistencias, pues trabajadas en mejores condiciones. Y esa vía sí es algo en lo que después de mucho tiempo, a través de estas alianzas con otras entidades y con colectivos, pues como puedan ser clubes de automovilistas, de entidades también deportivas que están sujetas a accidentes de tráfico, y no solo el tráfico, de otra serie de pacientes y de conseguir unas mejores condiciones. Sí estamos iniciando ese trabajo, que además es más quizá un trabajo clínica con clínica. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora abriremos, lo veréis, un área de formación en la que sí se pueden acceder a cursos, a información de sentencias, de recursos, desde modelos de plantillas, o sea, una serie de utilidades, pero que luego también vemos que, y es lo que queremos ir trabajando, el trabajar con cada clínica en concreto, porque la clínica particular, pues igual de Almería de un pueblo, no tiene la misma situación en torno que una de Jerez con mucha competencia o de cualquier otro sitio, ¿no? Y vamos a lo que entendemos, que esto lo que necesita, y cada vez que hay más agentes y más grupos, intermediadoras y clínicas, es la especialización, tanto en la parte asistencial como luego en esa labor de marketing de lo que es puramente de gestión. Y ahí sí ya desarrollar un trabajo que podréis ir viendo a través de la página web y de distintos servicios que estamos implementando. Por ejemplo, desde la Asociación Nacional, pues ya hemos coordinado para también dividirnos el trabajo y todo lo que es tema de gestión de incidencias, pues tener ese recurso para poder solucionar esos incidentes de tramitación que muchas veces pues la clínica se ve perdida, y que además es muy importante esa posición, esa interlocución que tenemos día a día con las aseguradoras, en la que estamos viendo esas incidencias, ¿no? Con lo cual tenemos una capacidad de información muy rápida para decir, oye, pues está pasando lo que os comentaba, pues con esta compañía hemos detectado este problema de esta casuística, pues de inmediato comunicarlo a las clínicas para evitar que estén cayendo en ese problema, ¿no? O sea que... Yo creo que el mensaje queda claro, es importante trabajar conjuntamente, estar interconectados, cada uno habitualmente está en su centro y de alguna manera está en su isla, pero tener en cuenta que es muy importante pues formar parte de una colectividad juntos, mejor. Yo creo que al final lo has definido muy bien, Jorge. Hay asociaciones que permiten pues trabajar y defender los derechos a nivel patronal y por supuesto también del colectivo en general, sobre todo no solo por los derechos, sino porque al final es la calidad profesional de lo que hacemos, es también defender la deontología y es defender los derechos en definitiva de nuestros pacientes. Que en el ámbito específico de las unidades de tráfico pues se puede ir por libre. Lo que ocurre es que viajar solo en este caso es complejo, que es muy importante pues, el estar probablemente, valorar la opción de convenio, pero además defenderlo y defenderlo aportando, en este caso a través del colegio, que desde el colegio además vamos a trabajar conjuntamente con vosotros y con aquellas asociaciones que pues así tengan además a bien, ¿no? Trabajar, que siempre queremos defender la profesión. Pues eso, defender esas diferentes inquietudes y problemáticas para que de alguna manera una voz unitaria poder defenderlos en los foros donde toca, que pues en esa mesa de negociación es de cara a pues
a los diferentes estamentos gubernamentales. Como ya sabemos y decíamos al principio, tratamos a nivel nacional, que este tipo de asociaciones, de agrupaciones, no solo se permiten el trabajar por un convenio, que es la parte quizá raíz de todo esto, sino también por formar y dar conocimiento y divulgar pues todas aquellas cuestiones que son importantes para quienes nos dedicamos al sector de las unidades de tráfico. Y bueno, pues referir y volver a mencionar a Ascasi. Yo creo que tenemos que darte las gracias, Jorge, porque tu agenda es tremenda y sabemos además que has hecho un esfuerzo enorme para poder condensar toda la información, que es mucha más la que seguro que puedes ofrecer. Por nuestra parte, desde el colegio, agradecerte todos los conocimientos y todo lo que nos ha aportado. A los compañeros y compañeras, pues por supuesto agradecer que un martes a esta hora estemos ahí dando el callo, pues participando y generando preguntas e inquietudes, resolviendo inquietudes. Deciros que desde el colegio, ya sabéis, hemos puesto ahí el correo electrónico de la asesoría jurídica, donde podréis dejar vuestras dudas y vuestras inquietudes al respecto, que una vez que reflexionéis sobre cualquier cosa de las que hayamos hablado, pues podáis también consultárnosla. Y como bien ha dicho Jorge, el convenio se está negociando, se está planteando ahora, por tanto es ahora el momento donde cualquier reivindicación toca trasladarla y toca pues eso, defenderla. Por parte del colegio, así te damos un poco te damos esa responsabilidad, Jorge, de defender la fisioterapia. Al final, en las unidades de tráfico soportamos gran parte o la mayor parte del peso de la acción que se hace, de la acción profesional. Y bueno, pues trasladarte una vez más en nombre de la vocalía y de la Junta de Gobierno las gracias, y no sé si hay alguna cosa más quieres aportar. Yo simplemente, y además daros las gracias a vosotros y a todos los compañeros que habéis dedicado este tiempo, que para mí también es una información y un poco pulsar vuestras inquietudes fundamental, ¿no? Lo que os digo, en breve tendremos la página ascasi.es. De todas formas, te paso el contacto por si alguien quiere pues más directamente dirigirse, pero que cualquier cosa a través del colegio. Y además incidir en eso que has dicho, ¿no? Que como el dicho ese que dice que solo vas más rápido y junto vas más lejos, ¿no? Que esa es nuestra política y consideramos que es fundamental, ¿no? Y también pues os trasladaremos, ya os digo, se está gestando este congreso, seguramente en Sevilla en enero. Previamente seguramente tendremos también unas jornadas específicas del convenio con otra entidad sanitaria, y también os lo trasladaremos pues para a partir de ahora cualquier cosa ponerla a vuestra disposición, y además aprovechando de las pocas cosas buenas que yo creo que ha dejado la pandemia, que es el utilizar estos recursos, porque realmente al estar en Andalucía sabemos que es muy complejo el hacer jornadas presenciales con esta diferencia tan grande de distancias que tenemos, y es complicado, ¿no? Y más con la limitación de tiempo que tenemos todos, ¿no? Con lo cual, el aprovechar que se haya un poco normalizado el uso de estas tecnologías, yo creo que ofrece una herramienta muy, muy dinámica. Además, el poder dejarlo grabado y que se pueda ver cómodamente cada uno cuando mejor le venga, y establecer ese canal de comunicación ya continua, pues para a partir de ahora ir de la mano y conseguir lo mejor para todos, ¿no? Perfecto, pues eso, como decíamos, muchísimas gracias. Dar las gracias también a Dani López, nuestro compañero del colegio, que ha estado ahí haciendo las labores técnicas, y ese loguito que veis por ahí de la manita del colegio. Y bueno, recordaros que esto, una vez que lo procesemos este vídeo, pues trataremos de subirlo a nuestras redes sociales, al canal de YouTube, para que también pues cualquier compañero o compañera pueda tener acceso a esta información. Muchísimas gracias a todos y cerramos este webinar sobre unidades de tráfico. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos.